Está por llevarse a cabo la contienda electoral en Rusia. Algunos dicen que en realidad es una pantomima, otros dicen que de repente Occidente va a intentar modificar los resultados en las urnas. Lo único cierto es que hay 4 candidatos a la presidencia de Rusia. ¿De quiénes se tratan? Vamos a comentarlo. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha pedido este 10 de febrero la renuncia del director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Esto tras las acusaciones del país hebreo de que supuestamente se halló un túnel de Hamás bajo la sede del organismo en la ciudad de Gaza. Así como lo escuchan. En este caso, las fuerzas de defensa de Israel aseguran haber descubierto un túnel de inteligencia militar del movimiento palestino Hamás bajo la sede precisamente de esta agencia, en momentos en los que Tel Aviv se prepara para otra vez iniciar operaciones militares, en este caso en Rafah. Lo que dice de manera literal el propio funcionario es que los militares operaron en la zona de Shati y de Tel Al-Haya en el norte de la Franja de Gaza y durante la operación destruyeron unos 120 terroristas de Hamás, 20 objetivos terroristas. Guiándose por los servicios de inteligencia, las fuerzas llegaron al pozo de un túnel cerca de una escuela precisamente de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, según detallan las autoridades de Israel. Y entonces ahora hay un problema, porque se dice que era un túnel que estaba cerca, pero esto realmente no prueba nada. Bueno, pues ellos mismos señalan que el túnel conducía a una instalación terrorista subterránea utilizada por Hamás, justo debajo del edificio de la sede precisamente de esta agencia. El canciller Katz ha tachado de absurda y contraria al sentido común la afirmación del secretario general de la propia organización, Philippe Lazzarini, de que desconocía la existencia de este túnel. Él dice: su pronta dimisión es imperativa, terminó escribiendo Katz en sus redes sociales. Lazzarini ha estado explicando que la Agencia de los Refugiados Palestinos ante la ONU no ha utilizado su sede en Gaza desde el 12 de octubre, poco después de que Hamás realizara sus ataques sorpresas en Israel. Además, pidió una investigación sobre los hechos, pero de manera independiente. Desde hace años, Hamás ha construido una compleja red de túneles en la Franja de Gaza. Uno de los objetivos de Israel es obviamente destruir esa red para poder desarticular el movimiento palestino. Pero ahora la acusación es directa. Y sí, en este sentido las dudas son mucho más grandes de lo esperado, porque la propia Organización de las Naciones Unidas empezó a cumplir los requisitos que le solicitaba la propia administración de Joe Biden. En todo momento Estados Unidos le exigió una serie de condiciones a la ONU para que se pueda investigar lo que está sucediendo realmente en la Agencia para los Refugiados Palestinos. De momento Israel había salido al frente a decir que ellos tenían pruebas y de hecho se llamaba la atención como ni bien cuando salió este tipo de comentario de que básicamente detrás del grupo palestino Hamás y de los ataques había ciertos funcionarios de esta agencia, empezaron a ejecutarse diferentes despidos o algunos incluso renunciaron a la propia agencia, algo que no sirvió realmente para poder dar esta situación de buena fe con respecto a lo que estaba pasando. Sin embargo, también es verdad que hasta el momento Israel no ha presentado ninguna prueba de las que se había comprometido a desvelar con respecto a este servicio de inteligencia que demostraba que este grupo estaba detrás incluso de los ataques. Y ahora que estén pidiendo de manera literal la renuncia del jefe de la propia agencia, que ha salido al frente a decir que ni siquiera estaba en la parte del conflicto, genera más dudas que otra cosa. Pero aquí falta lo más importante: ¿cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos y de la comunidad internacional ante estas nuevas acusaciones? La Comisión Central de Rusia publicó la papeleta para las próximas elecciones presidenciales de este año. Los candidatos al cargo del jefe de Estado son 4 políticos ubicados por orden alfabético: Vladislav Danovkov, estamos hablando también de Vladimir Putin, Leonid Slutsky y Nikolai Kharitonov. En este caso, diferentes medios, sobre todo de Occidente, han empezado a ver cuál es el perfil de estos candidatos, aunque de nuevo hay ciertas suspicacias con respecto a lo que podría terminar pasando en estas elecciones. Debemos hablar primero de Vladislav Davankov, por el partido Gente Nueva. Davankov es candidato que ha sido nominado el 24 de diciembre.
fundado en el 2022, el partido se posiciona como una alternativa de derecha, bastante ausente en el aspecto político ruso. Entre sus objetivos, declara representar los intereses de las generaciones más jóvenes, crear condiciones para las pequeñas y medianas empresas y llevar a cabo una serie de programas sociales para aumentar los ingresos, crear nuevos empleos y garantizar viviendas asequibles. Él comenta que lo único que le importa es saber en qué se va a convertir la juventud rusa, que en un tipo de estado vivirán, y él pretende que el programa que presenta sea independiente, rico y libre. Después debemos hablar de Vladimir Putin, que, dicho sea de paso, se presenta como candidato independiente. Sí, la Comisión Electoral Central rusa registró la candidatura de Vladimir Putin el 29 de enero. Putin es un candidato independiente, ya que por la ley vigente rusa, el jefe de Estado en funciones no puede afiliarse a ningún partido político. Entre el 2008 y 2012, durante su estancia como primer ministro, fue miembro del partido Rusia Unida. Y aquí existen pues ciertas tensiones, porque hay gente que dice que, si bien fue primer ministro, la realidad es que era una suerte de presidente en las sombras que tomaba las decisiones dentro del propio gobierno. Lo único cierto es que para muchos países, sobre todo de Occidente, se generan muchas suspicacias a la hora de hablar de la nueva candidatura de Vladimir Putin, mientras que algunos piensan que en realidad estas elecciones son una pantomima y, como hemos comentado, otros creen que tal vez se podría utilizar la imagen de alguno de estos candidatos a favor incluso de Occidente. Después debemos hablar de Leonid Stulsky por el Partido Liberal Democrático de Rusia. Él fue designado como candidato a la presidencia de Rusia el 19 de diciembre del 2023. Él es el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia, con representación en la Duma Estatal de Rusia. El político nació en Moscú. En la década de 1990 obtuvo 3 licenciaturas de Gestión y Economía, 2 de ellas en la Universidad Estatal de Economía y Estadística e Informática de Moscú. Él mismo comenta que en su programa electoral se va a publicar a finales de febrero, pero se basará en las peticiones y problemas expresados por los ciudadanos del país para que el candidato escuche durante su última gira de campaña para las regiones alrededor de Rusia, que el candidato comenta que está escuchando durante su gira de campaña dentro de las regiones de Rusia, que inició el 30 de diciembre y que todavía sencillamente no termina. Algo evidente, Rusia es un país enorme. En otro punto tenemos a Nikolai Kharitonov, que se presenta por el Partido Comunista de la Federación Rusa. Él es el candidato que ha sido asignado como representante para las elecciones presidenciales el 23 de diciembre. Es un político ya bastante conocido dentro de la administración rusa, que se graduó del Instituto Agrícola de Novosibirsk y se doctoró en economía. El candidato ha presentado un programa electoral desde el 18 de enero. Kharitonov presenta pues un cambio en el rumbo socioeconómico, la nacionalización de la base minera y de las materias primas del país y el desarrollo de la industria y la agricultura. Como proyectos sociales, propone crear condiciones favorables para la compra de viviendas por familias jóvenes, aumentar el salario mínimo y las becas para estudiantes. Es importante entender que se habían presentado 11 aspirantes al cargo de la presidencia de Rusia, de los cuales solo 4 habrían logrado cumplir con todos los requisitos y obtener la aprobación de la Comisión Electoral Central como candidatos. La mayoría de los aspirantes potenciales fueron rechazados por falta de firmas a su favor. Pero la pregunta es obvia y me gustaría saber su opinión. ¿Son reales las elecciones de Rusia? ¿Son una pantomima? ¿Se viene una presión por parte de Occidente? Me gustaría, como les digo, saber su opinión abajo en los comentarios. La presidenta de Hungría, Katalin Novák, ha anunciado el día de hoy su dimisión. Según han dicho los propios medios, la mandataria dimitió porque en abril del 2023 había cometido un error al indultar a un pedófilo. Ella comenta que hoy se dirige por última vez como jefe de Estado y renuncia pues como presidente de la República. Esto lo ha comentado al canal de televisión M1. En Hungría había estallado previamente un escándalo después de que se revelara que la presidenta del país, antes de la visita del Papa Francisco a Budapest en abril de 2023, aceptó una solicitud de indulto para un exdirector adjunto de un orfanato, el cual había participado básicamente en el encubrimiento de los delitos cometidos por un director pedófilo. Los propios partidarios de la oposición instaron a Novák a renunciar.
Y sí, finalmente esto sucedió. Y es que ni siquiera lleva mucho tiempo al cargo. Novak asumió precisamente el cargo de la presidencia el 10 de mayo del 2022. La ex ministra de Justicia de Hungría, Judith Varga, también ha anunciado que renunciaba al mando de diputada y que no encabezaría la lista del partido húngaro Unión Cívica Húngara en las elecciones del Parlamento Europeo. Según dice Varga, se retira de la política debido al hecho de que firmó el indulto al implicado. Y sí, este escándalo, que para algunos es un error de cálculo o un error precisamente en el ejercicio de las propias funciones, ha hecho que Hungría se quede en el aire y de nuevo sin presidente. Y esto llama particularmente la atención porque este tipo de situaciones para algunos estaría detrás de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Hungría, y que tampoco es una novedad. Y como sabemos, en geopolítica no existen las casualidades. Recordemos que, por ejemplo, hace unos 2 días aproximadamente, por falta de quórum en el Parlamento húngaro, se había paralizado el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica. Y esto es algo bastante importante de entender, porque algunos consideran que tal vez con esto están rodando cabezas dentro de Hungría por lo que había sucedido con respecto a ir en contra de la OTAN y, por qué no decirlo también, en contra de Ucrania. Recordemos que Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha ejecutado una estrategia de bloquear a la Unión Europea en las ayudas económicas que se envía de manera masiva precisamente a Ucrania hasta que Zelensky entregue algún tipo de por así decirlo, plan o proyecto, o para que al menos se explique en qué se está gastando el dinero que le están enviando desde la Unión Europea. El argumento es obvio: existe una ola de corrupción dentro de la propia Ucrania que es imposible no temer que el dinero que se le está enviando termine en las arcas no del Estado, sino de los bolsillos de algunos particulares corruptos. Y en este escenario, entonces, que suceda precisamente esto, que se haya generado un escándalo de esta magnitud, para algunos enciende las alarmas. Lo único cierto, nuevamente, es que Hungría está pagando un precio político bastante alto. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.